Hola amigos de Moda TV, ¿cómo están? Ya es martes de Radicales. Son las 8 de la noche en este horario invernal, poblano, no, mexicano parcial, que está bien pinche raro. A mí eso de que te despiertas en oscuro y a media tarde es oscuro medio modifica el biorritmo, que tengo un biorritmo medio huevón, pero me lo modifica. Y bueno, vamos a empezar este programa que tengo mucho tiempo esperando, mucho tiempo. Mi invitado ya lo voy a presentar ahorita que salga al aire, pero antes quiero hacer un preámbulo para que vean de lo que vamos a hablar. Ya me conocen, saben que soy medio clavado científico y de repente no fumo de esa cosa verde porque me gustaría demasiado, por eso le rehuyo. Pero en esos viajecitos mentales llegas a puntos donde no entiendes y aquí hay un experto en explicarme lo que van a ver en este video. Pero yo le voy a pedir algo que Einstein lo definía muy bien, decía, si tú logras que un niño de 6 años o tu abuela de arriba de 80 entienda algo, ya lograste enseñarlo, ya lograste comunicarlo. Entonces, hoy lo voy a invitar a este personaje que voy a presentar en un momentito, que lo voy a invitar a que nos lo describa así, para niños de 6 años, porque lo que él estudia y lo que él puede explicar no se puede explicar fácil. Yo lo he tratado de entender de cientos de científicos y lo explican ellos como que ya lo entendieron, pero con términos muy extraños. Y sin más preámbulos, los voy a dejar con este video y luego les voy a presentar a mi invitado de hoy. Para entender lo que es el bosón de Higgs se pueden ofrecer dos explicaciones, una larga y una corta. Para la explicación corta debemos rebobinar y remontarnos 13.700 millones de años atrás en el tiempo, hasta el Big Bang. Una billonésima de segundo después de la gran explosión, antes de que apareciera la materia tal y como la conocemos, se condensó en el espacio una especie de sopa llamada campo de Higgs, que hoy en día no detectamos pero sigue presente en el universo. Para entenderlo, supongamos que el campo de Higgs es una especie de océano que lo rellena todo. Las moléculas que componen ese océano son los bosones de Higgs. ¿Qué hacen esos bosones? Son los que dan masa al resto de partículas. Cuando un fotón, por ejemplo, pasa por el campo de Higgs, no interacciona con los bosones, de manera que no tiene masa. Cuando lo hacen otras partículas, como el electrón o el top quark, interaccionan en distinto grado y eso es lo que les da la masa. Pasemos a la explicación larga. Esta explicación tiene que ver con el modo en que los científicos llegaron a la conclusión de que debía existir algo como el bosón de Higgs. Lo primero que buscaron fueron las partículas de las que estaba compuesta la materia. Después de descubrir el átomo y su núcleo, los físicos siguieron encontrando las partículas de las que estaba hecho y desentrañaron las leyes de la mecánica cuántica. Al mismo tiempo y poco a poco se fue trazando el mapa de las fuerzas fundamentales. Conocíamos la gravedad, que hace que las cosas caigan al suelo. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unido el núcleo del átomo. La fuerza nuclear débil, cuyo efecto más familiar es la radiactividad. Y finalmente, el electromagnetismo, por el que desarrollamos los motores y las telecomunicaciones. En su afán por unificarlo todo, los científicos predijeron que dos de las fuerzas, el electromagnetismo y la fuerza débil, eran en realidad dos caras de una misma moneda, y la bautizaron como fuerza electrodébil. Pero algo no cuadraba. La fuerza nuclear débil consistía en el intercambio de dos partículas, los bosones W y Z, mientras que en el electromagnetismo se intercambiaban fotones. Los primeros tenían una masa enorme y el segundo no tenía masa. Esto provocó la gran pregunta: ¿qué hace que las partículas tengan masa? En 1964 el británico Peter Higgs y otros físicos plantearon la existencia de un campo que proporcionaría masa a las partículas y al que llamaron campo de Higgs. A cada partícula que componía ese nuevo campo la llamaron bosón de Higgs. ¿Cómo comprobar su existencia? Como el bosón de Higgs tiene masa y muy grande, mayor que la de los bosones W y Z, para producirlo hacía falta un acelerador de partículas capaz de provocar colisiones de muy alta energía. Y para eso se construyó el LHC, o Gran Colisionador de Hadrones. La energía de las colisiones en el LHC es tan grande que es como reproducir las condiciones del Big Bang y la billonésima de segundo en la que se condensó el campo de Higgs. Y de esta forma volvemos a la primera explicación. ¿Quieres empezar otra vez?
Ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció este video? Para muchos puede parecer interesante a primer plano, para muchos es como, no mames, ¿de qué es eso? Y justo por eso invité a este gran señor, maestro en ciencias y ahora cursante, ¿cuál es el Candidato a tema? doctor. Candidato al doctorado, en física. Así es. Él es mi primo, es Roberto García, es un personajazazo, es una persona maravillosa, pero tiene además un don que es la sencillez y la simpleza de palabra. Por eso es mi invitado de hoy y te damos un aplauso muy fuerte, todo el staff, que somos Chuy y yo, por estar aquí. Gracias, Robert. No, gracias por invitarme. Por tener un ratito para nosotros y para compartir con mi público que me hace favor de vernos. Muchos países, Centro, Sudamérica, en México también nos ven. Y bueno, ahorita se van a empezar a enlazar los que ya nos están viendo. Pero yo necesito tiempo, entonces voy a invadirte y voy a empezar por el principio. A todos mis invitados les pregunto cómo llegaste a la física. A ti te voy a obligar a que me lo expliques muy rápido porque tienes mucho que transmitirnos, pero tú no eres ingeniero de origen en la física, no empiezas por la física. Sí, empiezo por Vas la a dar- física. sí, por ahí empieza. Estudié una ingeniería que se llama ingeniería física. Ok, ya, sí, de ahí que, vienes. que nació en el 74 junto con la Metropolitana, Ok. que en aquel entonces creó una serie de carreras muy novedosas que ahora sin ellas realmente creo que el planeta no sería sustentable, en el sentido de que, por ejemplo, estaba ingeniería ambiental, ingeniería Ok. biofísica, disciplinas que en aquel entonces eran muy novedosas, que ahora de ya ahí. son bastante Y comunes, comunes, pero por así trascendentes. Sí decirlo. sirvió Así es, que la gente así es, estudiara eso. Así es. Y Ok. y de la inquietud por la física desde bien pequeño, ¿eh? O sea, creo que he sido algo que siempre he tenido, es que he sido muy curioso y siempre he querido saber por qué. Ok. Era el típico niño insoportable de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay puntos donde se le acaban las respuestas a los papás. Así es, y se acaban en la vida adulta también, no Ese solo para la es el física. problema, que se te acabaron las respuestas y tú las fuiste a buscar en una maestría. Así es. Hiciste una maestría buscando esto que en el video aparece, que nos vas a intentar explicar, o yo voy a tratar de que me lo expliques, o entenderlo, pero que es esa estructura de lo que somos en la parte más diminuta. Y aunque lo no que lo es creas, lo que antes vemos. de esto hice una maestría en Economía y Finanzas Ok, Internacionales. ¿ves? Por eso Entonces, yo decía que no venías como tan directo, pero no, la ingeniería sí era, pero la Así otra es. maestría de finanzas pues no tiene que ver mucho más que en cómo se esfuma ahora, el billete. ahora hay una nueva disciplina, vamos, 15 años, que se llama econofísica, Ok. que hacemos los físicos tratando de describir sistemas económicos utilizando herramental físico. Ok. Y es muy interesante también. Ay, Es no. toda No una me nueva confundas área. más, espérate, ya mi cerebro ya viene preparado para Lo que otro. vamos a Y atascarnos. bueno, ahora estoy en la UAP, me reencontré hace poco con un compañero de mi licenciatura, Ok. y que por cierto él iba a estudiar ingeniería mecánica y lo convencí de que estudiara ingeniería física, Ok. y es un investigador reconocido a nivel internacional, incluso en el Gran Acelerador de Hadrones, y ahora él me convenció de volver De al buen regresar. camino de la física. Al buen Pues en camino. eso estamos. Del dedicarse a pensar, cabrón, porque eso es lo que creo que hacen. No, Sí. pensar y desglosar. Y más en este momento la física está pasando por un periodo bien interesante, porque siempre habíamos pensado en que la física era como una ciencia muy dura, muy determinante, y resulta que ahora se parece, creo que más a la filosofía que a la... Es que está pegadísima que a en la- ese desglose. Así Vamos es. a empezar ahí donde se van a encontrar. Mi abuelo siempre me hablaba de la Blavatsky, siempre decía, la Blavatsky dice que, y era la teosófica, ¿no? Ella Sí. hacía mucha comparación Inglesa. entre el conocimiento de la física de aquel entonces, de finales de 1800, con las filosofías, y las encontraba Así bien, es. y creo que al fin Así de es. cuentas se van a topar aquí. Así es. Pero vamos a empezar por el principio. La gente que me ve, que me hace favor de ver, pues estudiamos física en la secundaria y los que pudimos hacer prepa y ya si hiciste algo más avanzadito de licenciatura relativo a ello, nos quedamos todavía en la materia en pequeño, hasta la partícula y luego el átomo. Así Bueno, es. la molécula, el átomo, y el átomo, pues el núcleo, con sus bolitas Electrones. girando alrededor, que son electrones, y en el centro neutrones. Efectivamente. Hasta ahí creo que todos los que estemos más o menos entendemos. Pero ustedes
se dedicaron a estudiar ya esa partícula más pequeña dentro del átomo, o sea, esas que giran y las que forman el centro. Así es. Y de ahí quiero que nos platiques qué más hay hasta ahorita que sepan ustedes en esas partículas, porque el problema no es tanto en las que sí existen, sino como en las que parece que no existen, sino en el espacio entre ellas, y ahí es donde mi pinche cerebro dice, ¡nah! Pero vamos a intentar, ahí ya vamos en una física de quantums, de partículas todavía muy incluso pequeñas. más pequeñas, hay cosas Échale. más pequeñas, mira. Oímos. Efectivamente, como bien tú dices, la física que casi todo el mundo conocemos es aquella en donde nos explican que la materia está constituida de átomos. Ujú. Y los átomos, que como su nombre lo dice, átomo, ya no puede cortarse más, se Sin pensaba corte. que ya no se podía cortar más, pues resulta que no, que sí sí está constituido, todavía del siglo pasado es esta parte, por un núcleo en donde hay dos tipos de partículas, los neutrones y los protones, los protones con carga positiva, los neutrones neutros, pero aglutinan el núcleo, y alrededor de él ni siquiera gira, sino hay una especie como de nube en donde existen y no existen los electrones en el buen sentido de la palabra, es decir, se sabe que hay una alta probabilidad que alrededor de este núcleo haya un electrón en un orbital, ni siquiera hablamos de órbitas, porque una órbita es definida, la órbita de la Tierra está definida, aquí hablamos de un orbital porque es una nube, y se descubrió en el origen de la mecánica cuántica que además, por ejemplo, hay fenómenos tales como que un electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces tú sabes que está en esa nube, pero no sabes dónde está. Ok, ahí en ese mismo En átomo ese el mismo electrón puede átomo. estar aquí o puede estar aquí, o en dos lugares. O en dos lugares. Ok, ya, empieza una O dualidad de existencia incluso ahí. lo que calculas es una probabilidad del 99.99999, todos los 9 que quieras, de que esté ahí, pero si quieres calcular la probabilidad 1 de total certeza, ese electrón puede estar en cualquier parte del universo, aunque pertenezca a ese átomo. Mierda, ahí ya me voy y empiezo a perder. Pero Bueno. bueno, sigue. Entonces, hasta ahí va, ¿qué hacen? más o menos hablábamos de partículas y todo esto. Se descubre después que las partículas tienen un comportamiento dual, por eso es que aparentemente pueden estar en dos lugares. Pueden ser ondas y pueden ser partículas. Y luego llega nuestro buen amigo Albert Einstein y nos dice, en una ecuación así de 3 letras, que la masa y la energía son intercambiables. Entonces resulta ser que lo que nosotros considerábamos como masas partículas muy puntuales con masa, pueden existir también en forma de energía. Entonces, de en medio de la nada, si hay energía suficiente, pueden aparecer partículas. Madre. Y así como aparecieron, pueden destruirse entre ellas y convertirse en energía. Cuando mezclas esto, que es la relatividad de Einstein, con la teoría cuántica, surge una nueva disciplina en la física que se llama la teoría de campos. Y luego vamos a ir un poquito más allá. Esta teoría lo que te dice es que el universo es como un mar de pequeños osciladores, de cosas que están ahí vibrando. Y cada partícula tiene su campo. Hay un campo de electrones y además eso nos garantiza que un electrón aquí o en el confín del universo tenga las mismas propiedades, porque es el mismo campo. Hay un campo para electrones, un campo para protones, un campo para neutrones y un campo para todo un zoológico de partículas que ahora se conocen. Más. Así es. Más chiquititas. Más chicas, más grandes, más complejas, algunas con carga, otras neutras, unas con masa, otras sin masa, unas con unas características que se llaman spin, por ejemplo, el electrón, la energía que tiene el electrón alrededor del átomo, por ejemplo, es más grande aparentemente que la que manifiesta en el sentido de que podría escapar del átomo. Entonces tiene una propiedad intrínseca que se llama spin, que es como si fuera un giro, que no lo es, porque nadie ha visto un electrón. Pero se supone. Pero ahí está almacenada parte de su energía, ¿no? Entonces, ya es mucho. Entonces se construye esta teoría de campos y sustituimos las partículas por este mar de osciladores.
Entonces tú cuando ves o cuando más bien detectamos una partícula, lo que estamos detectando es una perturbación en ese campo. Imagínate que es un mar, que además existe en 4 dimensiones por lo menos, o sea, 3 espaciales y una temporal. Y lo que hacemos es que es como si tocáramos un charco y perturbamos, y eso que se manifiesta es una partícula. Y los campos siguen una serie de reglas complicadas desde el punto de vista matemático. La física es muy sencilla, lo que es el demonio son las matemáticas que se requieren para poder describir esto. Y podemos decir que hay campos que interactúan entre sí y hay campos que no interactúan entre sí. Por ejemplo, en el video que pusiste de preámbulo, se habla de los fotones. Los fotones son las partículas de la luz, son perturbaciones en el campo de los fotones, no tienen masa y coexisten junto con el campo de Higgs, que es el campo de las partículas que les da masa a las otras, pero no interactúan. Entonces, por eso es que los fotones no tienen masa. Pero sin embargo, el campo de protones interactúa con el campo de Higgs y el protón adquiere su masa del campo de Higgs, que es una partícula que se descubrió en el acelerador de hadrones, en el que está en Europa. Pero más aún, ahora todavía se ha ido más lejos. En el afán de unificar las 4 fuerzas fundamentales que describe el video, que es la gravedad, la que atrae, la que le da forma al universo, que mantiene a la luna girando alrededor de la Tierra, y la Tierra alrededor del Sol, y el Sol alrededor de la galaxia, y la galaxia alrededor de un cúmulo de galaxias también. Y ahí es sorprendente porque fíjate que hasta 1920 no se tenía el concepto de galaxia como tal, es decir, se creía que todo lo que se veía en el cielo eran estrellas solamente, y ahora sabemos que son miles de millones de galaxias, ¿no? Con miles de millones de estrellas adentro de cada una. Así es. Y aún así todo eso que vemos es solo el 5% del universo. Eso, a ver, ese dato me sorprendió, me lo estaba platicando antes de entrar al aire. Ese dato está cabrón. Conocemos el 5%. ¿Y luego? Hay un 25% de algo que llamamos materia oscura. O sea, que sospechamos que existe. Que sospechamos que existe, y ahorita explico por qué. Y hay un 75% más de algo que llamamos energía oscura, que eso del universo vemos el 5%. Sí, que ni sabemos qué es. Y medio explicamos ese 5%, y hay un 95% que es un mar de cosas que ahí están y que conocemos sus manifestaciones, pero no sabemos ni por qué. Hay varias teorías, pero en sí no sabemos ni por qué. Entonces, para explicar esta otra parte surge algo que se llama la teoría de cuerdas y luego la teoría de membranas. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Es una teoría bellísima. Se le ha invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero, y desafortunadamente es tan compleja en términos experimentales, no teóricos, sino teóricos también, pero experimentales más, que no se puede probar. Claro, pues está cabrón. Y resulta ser que entonces lo que conocemos como materia son pequeñas cuerdas, pero cuando digo pequeñas son muy pequeñas. Muy pequeñas. Sí. Vamos, si los electrones o los protones son pequeños, las cuerdas son todavía mucho más pequeñas. Por cierto, hago un paréntesis. Se descubrió que, por ejemplo, los protones están constituidos a su vez de otras partículas más pequeñas que se llaman quarks, que además no existen en estado libre, sino en estados agrupados, en protones, hadronizados que se llaman. Condensaditos, sí, solamente entonces así. el gran acelerador, que lo que hace es acelerar 2 haces de protones y los enfrenta, rompe los protones. Conocemos las manifestaciones de los quarks medidas de manera indirecta, porque de inmediato se vuelven a formar a constituir en otras partículas o en los mismos protones, y esos son los quarks. Pero más pequeño que eso están las cuerdas, y digo que es una teoría hermosa porque es música. Resulta ser que son pequeños pedazos de algo que vibra, que suponemos, lo modelamos como una cuerda, porque además no sabemos cómo es, pero para sabemos que vibra. Para intentar hacerlo entendible. Y es una cuerda que vibra en 11 dimensiones.
de las cuales vemos 4, o podemos detectar 4, 3 espaciales y una temporal. Lo interesante de esto es que todas las manifestaciones de las partículas, su carga, su spin, sus propiedades en términos generales, son modos de vibración de esa cuerda. Si hiciera yo un ejemplo en términos de la cuerda de una guitarra, cuando tú acortas la cuerda te da un do, cuando la alargas te da un la, o te da diferentes sonidos dependiendo del modo de vibración. Haz de cuenta que tienes una cuerda, ahora que según cómo vibre te da una carga, te da una masa, te da una serie de cosas. Y aunado a eso, de las cuerdas, porque hay cuerdas cerradas que vibran así de manera, como una liga, que puede vibrar sin tener que agarrarse de nada, pero hay cuerdas abiertas y se dice que los extremos de esas cuerdas están pegadas a algo que se llama membranas, que por ejemplo en el contexto de esta teoría nuestro universo sería una gran membrana que vibra en dimensiones, en 11 dimensiones. El que conocemos. El que conocemos. Tengo que hacer una pausa porque Chuy se va a ir por unas caguamas para entender esto de mejor manera. Regresamos en 1 minuto y medio. Estamos transmitiendo en vivo. Ya no sé si soy membrana, protón o cuerda. Algo hay adentro de mí, pero vibra. Guitarrón, dice, ¿qué? No, eso no, compadre. No le hago todavía. Entonces, regresamos en 1 minuto y medio. Yo soy Samuel Torres y esto está poniéndose bien interesante. Regresamos. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Estoy estudiando artes en la universidad y entré aquí porque no había aprendido suficiente, o sea, no hay tiempo de aprender tantas técnicas ni tantos conceptos. Yo he estado con Alesa desde hace tiempo, pero me fui de viaje, entonces al regresar pude recordar cómo era este sentimiento de... La figura humana para mí es sentir que estoy creando. La música para mí es algo muy importante cuando estoy trabajando. Yo creo que te ayuda a entrar como en un ambiente en el cual puedes desenvolverte y desarrollar lo que estás haciendo. Yo soy Alesa, este es el espacio La Creativería, listo para todos, de lunes a sábado. Me encanta compartirlo con todos. Gracias. Yo estoy estudiando. Ya estamos de regreso con la cabeza más confusa que antes, pero bueno, cuando menos ya conocí unos datos más. Espero que les esté siendo tan interesante como a mí. Y bueno, estaba viéndonos Erika Román, amor mío, muchas gracias por vernos. Lolina Montalbán, primita adorada. Diego Yescas, ¿qué obo? Aquí vamos a explicarte de qué está hecho el nogal, amigo, ¿eh? Te mando un gran abrazo. Chava Bravo, no lo conozco, pero nos dice perfección, quizás sea seguidor tuyo. Y Chava Bravo nos dice perfección. Es mi alumno. Él dice perfección. Hugo Torres, carnalito, ¿cómo estás? Osvaldo Viera, primo, ahora sí está bien familiar el pedo. Chuy Flobás, desde atrás de la barra, Maga está cantineando. Es prima mía por el lado de los Gómez. Ok, Maga de Azul, un saludo. ¿cierto? Humberto Garza es un Garza. amigo mío de hace 25 años. ¿También físico o no? No, él es de letras. Ok. Maru Sánchez, ¿cómo estás, princesa? Valentín Conejo Mayorga, Valentín Robert. es un teólogo y se dedica mucho a la teología budista. Anda, ese me va a gustar. Ay, llévame con él.
Si quieres, un día te lo invito. Sí, hay que traerlo. Sí. Me va a encantar. Cristian Molina, Carnaval, ¿cómo estás? Berto García Primote, beso. Alejandra Huidón, bueno, ¿qué te digo? Ahora sí nos están viendo desde Atlanta, ¿no? Por ahí cerca de Florida. En Florida, Alejandra, perdón, en Florida. mi hermana. Valentín Conejo, ya es placer escucharte. Y Dani Gómez. Dani es un muy querido amigo mío de acá de Atotonilco, en Morelos. Arre. Pues Arre esos son con los lo que que hasta barre. ahorita se están reportando. Ay, vamos otra vez. Necesito reenfocarme. Me decías ahorita en la pausa que esto de las cuerdas y las membranas acaba siendo música. Explícalo otra vez porque Literal. es delicioso. Sí, es impresionante porque al final todo se reduce a algo que vibra. Ujú. Hay algo en el fondo que vibra y la única diferencia es que al vibrar en más dimensiones de las que conocemos es lo que nos da la realidad. Y eso es muy impresionante porque una cuerda vibrando, dependiendo de cómo vibre, en qué tono de esas 11 dimensiones vibre, nos da un neutrón, nos da un protón, nos da un electrón, entonces nos da notas, pero esas notas al agruparse en núcleos, en átomos, se convierten en composiciones, en una canción. O sea, la forma de la materia se parece muchísimo a la música. Pues Así es. Es como un solo tono, se une con otro, te da una armonía. Es una Así partícula. es, y entonces eso ya es un núcleo. El litio es una composición, es una armonía de estas vibraciones, porque además tienen que resonar. Si no resuenan, se destruyen y no se forma nada. Pero si resuenan, tal como resuena un acorde, nos da una composición. Y esos núcleos y esos átomos, al formar moléculas, forman composiciones musicales más complicadas, y podríamos extrapolar eso a que el universo es una sinfonía. Estamos realmente lo que estamos viendo o detectando o midiendo son una serie complicadísima de frecuencias y de vibraciones que armónicamente forman lo que vemos. Me carga la chica. Eso está es hermoso. maravilloso. Es maravilloso porque maravilloso. además nos regresa a las filosofías antiguas que casi todo lo trataban de corregir o explicar a partir de vibraciones. Y qué usaban bueno que lo elementos tocas, que vibraran. porque fíjate que yo tengo en mi tesis, que es sobre el Higgs, un aspecto del Higgs, porque además ya la cantidad de conocimiento que se genera es impresionante. El 80% del conocimiento actual y de la tecnología actual se desarrolló en los últimos 50 años. Sí, es muy nuevo. Así es, entonces, pero a lo que voy es que hay una cita de Platón, en donde en aquel entonces su tabla periódica eran 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. Y toda la materia y todo lo que conocíamos eran combinaciones de estos 4 elementos. Pero además se conocía la transmutación, es decir, que podían uno convertirse en otro. Entonces Platón, sin sin tener el gran acelerador y sin tener muchos recursos, lo que dice es: si los 4 elementos se pueden transmutar uno en otro, quiere decir que hay algo subyacente por abajo que unifica todo. Claro, para que puedan Y eso convertirse, es ¿no? el camino de los nuevos físicos con estas teorías. Tratar de unificar estos cuatro fuerzas, que son la gravedad, la electrodébil, la electromagnética y la fuerte. La fuerte es la que mantiene unidos los protones en el núcleo. Para generar lo que conocemos como materia. Así hasta es. donde percibimos. La electrodébil es la que mantiene a los electrones unidos junto con el átomo. La electromagnética es muy común, son los imanes, los motores, el celular, los láseres, las televisiones. Y la gravedad, que es el coco, porque la explicación que tenemos los físicos para unir estas 4 fuerzas, hay un modelo que se llama el modelo estándar que maneja muy bien las 3 que te digo menos la gravedad. La gravedad es el coco. Se sale de ahí. Y es un problema hasta la fecha tratar de escribirla, y es un poco el camino que estamos siguiendo los físicos con las teorías estas de unificar las 4 fuerzas, de tener una ecuación que te pueda describir todo esto, y no solo lo que vemos, sino lo que no sabemos
que ocurrió antes de la gran explosión que generó todo este universo. Sí, que había antes. Así Sí, es. ese es un detonador. Y retomando ese y aprovechando tu conocimiento, hablaban en el video que puse al principio sobre el acelerador, ¿no? Ujú. ¿Es cierto que si a ese acelerador le falla tantitito, se les escapa tantitito de esas fuerzas que generan allá adentro, nos recarga la chingada? O sea, No, no. ¿es así? Porque No, porque se requeriría una cantidad de energía impresionante que no es capaz ni siquiera, vamos, ni recurriendo a toda la energía que tenemos en la Tierra podría ser capaz de Pero hacer digamos, eso. esas energías que ellos generan allá adentro son equivalentes a las de un reactor nuclear, más, menos, por ahí se No, van. realmente creo que no, son más mesuradas. Son más, realmente se requiere una energía muy alta para acelerar los protones, para que choquen uno con el otro, porque se tienen que llevar casi al 99.90 y tantos % de la velocidad de la luz. Y hay un efecto relativista, que es que cuando tú te acercas a la velocidad de la luz, requieres cada vez más cantidades mayores de energía para empujar algo que tenga masa. Los fotones que se mueven a la velocidad de la luz, Sí, vienen desde el sol para acá, por no ejemplo. tienen masa. Entonces, para ellos es natural poder viajar a la velocidad de la luz, son partículas de luz, justamente. Pero cualquier otra cosa que tenga masa requiere una energía prácticamente infinita para poder llegar a la velocidad de la luz. Entonces, sí desplegamos una gran cantidad de energía en el acelerador, pero es básicamente para romper estas partículas y ver de qué están constituidas. ¿Cómo empujan a la partícula? Para los que no tengan relación con un acelerador de estos, este es una especie de dona, ¿cierto? Así es. Es un cilindro cerrado que da la vuelta completa. Así es. Adentro hay muchos medidores y lectores y todo eso. ¿Cómo aceleran la partícula? ¿A partir de imanes, como campos magnéticos? Sí, para irla porque acelerando? aprovechamos que el protón tiene carga positiva y entonces lo vamos acelerando. Pones un campo positivo que lo empuja y enfrente le pones un campo negativo que lo atrae. En el momento en que llega el protón, cambia la polaridad de que lo jaló. Es en palabras muy sencillas, es muy complicado. Es que esa es la idea. Sí, no vaya, lo difícil es hacerlo. Así pero es. la explicación básica es muy la que sencilla, tenemos que tener, claro. Lo empujas con un electroimán con un campo positivo y lo jalas con uno negativo. En el momento en que llega al negativo lo vuelves positivo para que lo vuelva a empujar y así te la llevas, ¿no? Ok, ¿y con qué demonios le dan fuerza a esos campos, a esos magnetos? No lo enchufan en la pared, con 110 volts. No, consume una cantidad de electricidad ¿De dónde la sacan? enorme. Tiene que tener generadores específicos de electricidad, pero además esos electroimanes están enfriados a... Nosotros estamos acostumbrados a temperaturas entre los 0 grados centígrados, que es el hielo, y los 100 grados, que es donde hierve el agua, y a lo mejor 250, 600 grados de vapor. Y menos 40 en Rusia cuando hace muchísimo menos frío. 40 cuando hace frío en Rusia. Y un envase de nitrógeno, creo que menos 75. ¿no? O sea, de lo cosas más así. Frío que podemos aquí estamos hablando de concebir. temperaturas de menos cientos y cacho de grados ¿Cómo centígrados. enfrías tanto algo? Justamente con nitrógenos y con hidrógenos líquidos. Entonces, cuando tú enfrías ciertos materiales a esas temperaturas, logras algo que se llama superconductividad. Nosotros, la luz común y corriente, cuando la haces pasar por un cable, hay una resistencia. De hecho, gracias a la resistencia podemos construir calentadores para la casa y estufas eléctricas, porque la energía de la corriente eléctrica, como hay una resistencia, una fricción a su paso, se disipa en forma de calor. Estos materiales, pasa el electrón, pero pasa casi sin pegar con nada, sin fricción, y entonces se mantiene Yo sé que mis girando. preguntas van a ser como dices del niño preguntón, pero No, ni está bien. pedo, para eso estás aquí y es mi programa, me vale. ¿Cómo se obtiene el nitrógeno que tienen para enfriar eso? O el hidrógeno, es decir, no existe aquí nitrógeno que llegues a una cueva y le metes la mano y está el nitrógeno frío, ahí. no. Eso. ¿Se separa de otros? No, es el nitrógeno común y corriente y se aprovecha en propiedades termodinámicas. ¿Pero dónde obtienes un nitrógeno así? Porque el aire es Eso, a partir del aire, y lo rompes
lo seccionas, por así decirlo, lo separas, porque el aire es, por ejemplo, una mezcla. Cuando hablas de una mezcla, quiere decir que no están unidos químicamente, sino nada más es como cuando haces sal o azúcar en agua, están mezclados, pero el azúcar, aunque no la veas, está ahí y está separada del agua, es una mezcla. El aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, gases raros. Entonces lo separan y ahí lo obtienen, y a través de procesos termodinámicos de alta presión, logras que la temperatura baje muchísimo. Exacto, es que es lo mismo y no. Para generar el nitrógeno tienes que romper una partícula, o en más pequeña, una molécula. Más pequeñas, la agarras. Y obtienes entonces gases muy fríos. Que de todas maneras están dispersos, pero cuando los juntas alcanzas sus temperaturas. Es como el gas LP de las casas, cuando te lo surten está líquido. Y está bien frío. Y cuando prendes la estufa, lo que hace es que viene ese líquido y con la temperatura ambiente se gasifica. Pero esa alta presión lo que hace es que se junten tanto las moléculas del gas que se vuelve un líquido y su temperatura baja. Baja un chorro, es baja frío. Muchísimo, así es. Abres al gas y pones el dedo y se siente bien frío. Frío, así es. Eso, y luego va a nada más que cuando lo haces con nitrógeno, las temperaturas sí son cientos de grados abajo del cero. Sí, harto frío. Me encanta. Ok, ya llegamos entonces a que ustedes están estudiando lo que existe, pero más parece ser que lo que no existe, o cuando menos lo que no vemos. Así es. O sea, ya entienden relativamente un 5% de lo que vemos, hay una serie de preguntas abiertas con relación al universo, que es fascinante. Cuando tú hablas de la producción de partículas, así que de la nada de repente aparecen dos partículas, siempre se generan en pares, que se llaman, una partícula con su antipartícula, porque es lo que mantiene el equilibrio en la física. Cuando se vuelven a juntar, se destruyen y vuelven a desaparecer. Quiere decir que no puedes crear la materia, es decir, no puedes crear una partícula sin su antipartícula correspondiente, porque estarías creando la materia, y la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, se conserva. Suponemos entonces que no va a haber nunca más materia que la que existe. Exactamente, pero esa es una pregunta abierta, porque si eso es cierto, cuando se genera la gran explosión, el Big Bang, debió haberse creado la misma cantidad de materia que de antimateria, y resulta que hay un 5% que es pura materia que no tiene antimateria. Eso no está explicado, por ejemplo. Y además, en la medida en que nuestros aparatos astronómicos se fueron perfeccionando, desde 1920, que no se sabía de la existencia de tantas galaxias, ¿Es que en 1920 qué llegábamos? ¿A un telescopio óptico y ya? Pues sí, pero a mí me sorprende que hace 100 años no se supiera, por ejemplo, inclusive de la existencia de la Vía Láctea como galaxia. Como galaxia, sí, no definida. No, exactamente. Es Hubble precisamente el astrónomo. ¿Cómo se llama el telescopio? Así es. Un astrónomo célebre. Pero además, a la hora de estar mirando, ahora sí que las intimidades del universo, se descubre, por ejemplo, que las galaxias, por ejemplo, hay de muchas formas las galaxias, pero las muy comunes son como un huevo estrellado, tienen un núcleo, casi todas tienen un agujero negro masivo en el centro, que se lo predice las ecuaciones de Einstein en relatividad. Que es un poquito lo que le sorprendía ahora muchísimo con esta científica joven que coordinaba y que pudo plasmar una foto de un agujero negro. Sí, que además uno cree que la foto es como a ti sacarte una instantánea. Es una interpretación de datos de forma gráfica. Sí, y se fue construyendo píxel a píxel a lo largo de 10 años, una cosa así. Sí, de lecturas, como así si te mandaran un telegrama y lo pegas, y otro telegrama y lo pegas. Así es, como si yo te fuera mandando el Quijote letra por letra. Y te dijera, ahora pon la D en la página 235, pon una D en la esquina superior derecha. Ahora pon un acento en la primera página en la inferior izquierda. Y así. Yo no lo hubiera podido explicar mejor. Es que eso es, cuando yo la vi dije, sí, pero no es una foto, es una interpretación. O sea, no agarraron un lente y sacan una foto, no. Es una interpretación de lecturas. De muchas. Y además,
Impresionante porque se hizo con 8 radiotelescopios que hay en la Tierra. Uno de ellos está aquí en la Sierra. ¿Está funcionando el del Pico El de gran Orizaba? telescopio. ¿Sigue No, es de funcionando? Puebla. El gran telescopio Bueno, pero del milimétrico. Pico de Orizaba, ¿no? Es el que Está en ahí la arriba. Sierra Negra, así. Ajá. Y da mucha pena, Sam, porque ese fue uno de los 8 que ayudó a construir esa fotografía. Y recientemente han tenido que interrumpir las actividades ahí por la inseguridad. Asaltan, como está en medio de la nada, asaltan a los científicos. Chingato. Y pues sí, me da mucha pena porque finalmente la ciencia es la que construye el futuro. Claro. Es la que nos ayuda a entenderlo. Entenderlo y además a construirlo. O sea, la electricidad, el teléfono celular, las televisiones, los motores, las máquinas de vapor. Todo viene de la ciencia. Los físicos fueron los que construyeron el futuro, ¿no? Claro. Y el bienestar de un pueblo y de la humanidad depende muchísimo. Ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología dependen muchísimo de la ciencia. Y estamos construyendo el futuro que parece que va a colapsar porque nos estamos acabando el planeta. Entonces, si no desarrollamos una tecnología pronto y controlamos la población, yo creo que esto colapsa, pero bueno. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la manera en que sí vamos a hacer las cosas. Ándale, de la que sí se puede. Vamos Así a irnos a un corte porque Chuy ya tiene hambre y ya quiere ir por las quesadillas. Y regresamos rapidísimo a esto que se llama Radicales, esto que nos hace pensar, ojalá los esté haciendo como a mí y les deje de tarea tener que buscar más información porque sí nos interesa. Claro que nos tiene que interesar porque es lo que somos, lo que vemos y cómo existimos. Y con eso vamos a cerrar en la última parte. Regresamos rapidísimo. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Estudiando artes en la universidad y entré aquí porque no había aprendido suficiente, o sea, no hay tiempo de aprender tantas técnicas ni tantos conceptos. Yo he estado con Alesa desde hace tiempo, pero me fui de viaje, entonces al regresar pude recordar cómo era este sentimiento de... La figura humana para mí es sentir que estoy creando. La música para mí es algo muy importante cuando estoy trabajando. Yo creo que te ayuda a entrar como en un ambiente en el cual puedes desenvolverte y desarrollar lo que estás haciendo. Yo soy Alesa, este es el espacio La Creativería, listo para todos de lunes a sábado. Me encanta compartirlo con todos. Gracias. Ya estamos de regreso otra vez en este programa que se llama Radicales y tenemos gente que nos escribe. Magda Azul Maranán. Es mi prima Magali. Ah, pues Magali manda saludos, dice bravo. Valentín dice que Robert, siempre es un placer escucharte y siempre se aprende. Dani Gómez dice felicidades Roberto, saludos. Huevo Sánchez te dice hola Chav. Alejandra Huidón, ¿has escuchado de la teoría de que el universo no es plano como una hoja de papel sino curvo? Ahorita creo que nos va a tocar por ahí hablarlo. ¿Qué pedo, güey? Dice Chavo. Huevo Sánchez, dice, mames, es el profe, dicen. Por ahí lejos, dice. También puede tener forma toroidal. Eso le está contestando Chava. a mi hermana. Ajá. Y luego, bueno, pues ahí siguen platicando entre ellos. Está mamalón. Teoría de la unificación. María está mi vida. Pecas. Te quiero, mija. Y ella es que te ama, dice. Erika Román, 2 de mis personas favoritas. ¡Carajo! Ay, cuánto cariño. Gracias, mi vida. La Maye
Roberto, saludo y Maye, besitos. Larisa, bueno, pues toda la familia está por aquí. Romero Rojas, Daniel también. Se parece, dice, a las charlas que tenían mi padre y mi abuelo, dice Larisa. Pues sí, seguramente por ahí se viajaban. Saludos para los genios, Campeche los saluda. Bravo Beto, mi pregunta con relación a la universo es que de ser comprobada, ¿afectaría alguna de otras teorías de los últimos 50 años? Sí. Dice Alejandra Huidón. Pues sí afectaría, ¿no? Sí. Es que vamos en diferente orden ahí que aquí. Yo estoy leyendo con mi teléfono. Daniel García Mino va llegando, saludos a los dos. José Luis Justo, qué inteligente e interesante. Saludos. Qué gusto poder escucharte. Orlando Garza te dice. Y Mino, qué chingón vernos. Eso mero. Vamos bien. Entonces, síguete tú. Porque si te pregunto yo te saco del hilo. ¿Querías explicar? Justamente esto de las observaciones astronómicas, estaba yo explicando que las galaxias son a veces como un huevo estrellado, ¿no? Y giran. Se hacen los cálculos de la masa de las galaxias y del centro hacia los extremos deberían de girar mucho más lentamente que el centro de la galaxia, que tiene velocidades muy violentas. De hecho, la célebre esta fotografía del agujero negro, no estamos fotografiando el agujero, estamos fotografiando una nube de gas caliente que gira tan rápido que genera radiación, y eso es lo que está ahí. Que se pixeleó. Así es. Y resulta que cuando medimos las velocidades de las estrellas de las orillas de las galaxias, van más rápido de lo que predice la cantidad de materia que tienen. Entonces resulta que hay más materia ahí que no vemos. Que eso es lo que puede explicar una fuerza gravitacional que hace que giren más rápidamente. Hay otro efecto, que es que la luz, a pesar de que no tiene masa, cuando pasa por un campo gravitacional muy fuerte, se tuerce. Y que es lo que trata de explicar Alejandra Huidón, que el universo es curvo, es porque las masas, al tener una atracción gravitacional muy fuerte, lo que hacen es deformar el espacio-tiempo que está alrededor, no solo el espacio-tiempo que está alrededor de ellas. Y resulta que cuando vemos los rayos que vienen de confines muy lejos del universo, se deforman porque pasan por campos gravitacionales. Sin embargo, cuando vemos el campo gravitacional que está deformando, que es una masa que estamos viendo, resulta que se deforman más. Entonces esto lo que explica es que hay más materia ahí que no vemos. Bueno, pues se hizo un estimado de esa cantidad de materia y es el 25% del universo. 5 visible, detectable, que es materia y radiación que vemos, 25 que está ahí, que hace estos efectos. Y además se midió, por ejemplo, la velocidad con la que se alejan las galaxias más lejanas en el universo, y resulta que en lugar de uno cuando comprende una explosión, pues lo último va más lento. Resulta que se aceleran, que van más rápido de lo que... ¿Quién sabe para dónde? ¿O quién sabe por qué se jalan más? ¿No? Porque hay una energía oscura. Hay una energía que está presente y que no sabemos de dónde viene. A esta parte de la materia oscura más la energía oscura se le llama sector oscuro. Ahora se oye así como muy de Guerra de las Galaxias. Darth Vader, claro. Sí. Que además ni es oscuro, es transparente, porque además nos deja ver todo lo demás que hay, y que solo interactúa gravitacionalmente. Es algo que está ahí, que interactúa con gravedad, no interactúa electromagnéticamente, no interactúa de otra manera. Se relaciona con esa cuarta fuerza que nos cuesta trabajo entender. Así es. Después de las otras tres. Y resulta que cuando trabajas la matemática de las teorías de cuerdas, porque los conceptos físicos, si te fijas, lo que estaba explicando, más o menos lo entendemos todos en palabras sencillas. La descripción, los físicos somos dados a medir, a cuantificar, a parametrizar, a construir un modelo para predecir. Porque si puedes predecir con un modelo, quiere decir que es un modelo fuerte. Yo te puedo decir que los rayos los produce Thor golpeando su yunque, y es una explicación válida, pero no me predice cosas. Si yo agarro la teoría electromagnética y te digo que el rayo es una descarga de electricidad y que además se comporta así, y puedo predecir, es un cuento más fuerte, porque al final es un cuento también, pero es un cuento mucho mejor elaborado que el de Thor. Claro, con más constantes.
y con más potencia, más capacidades de explicación y de predicción. Bueno, cuando trabajamos la teoría de cuerdas, resulta ser que parece ser que la única que se puede escapar a través de las otras dimensiones, que no son las 4 que medimos, conocemos, es la gravedad. Por eso es que la teoría de cuerdas implica la existencia de otra materia o de otros universos que generan el jalón de gravedad. Exactamente. Que pueden estar interactuando con el nuestro a través de la gravedad y que es una materia que no vemos. Ya estamos entrando en un terreno totalmente especulativo, pero además impresionante, porque ya esto es filosofía, ya es eso es, otra es que cosa. ya no va a haber forma de medirlo probablemente. No en estos próximos años. Así es. A lo mejor algún día cuando terminemos ya una teoría bastante más elaborada de cuerdas y la misma teoría nos diga cómo diseñar un experimento, a lo mejor lo vamos a poder hacer. Pero, Sam, ¿qué te digo? Es que te me pusiste de apechito con la pregunta que siempre hago para cerrar los programas. ¿Cuál dirías tú que pueden ser una o dos cosas que vienen en el futuro de esa física que tú estudias? ¿Qué vamos a encontrar? No tienes certeza, por supuesto, porque no, pero ¿con qué vamos a topar en 20 años o quizá en 50? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar este bosón de Higgs, si quieres mal llamado, porque causó mucha polémica, le llamaban la partícula de Dios, porque querían encontrar como que a ver si esa era la razón del todo lo que demás. Percibimos. Ya lo encontraron, hace poco tiempo, ¿no? Fue demostrado y no fue. Así es. Sí está en todo, pero no lo es el todo. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Nos vamos a topar con Dios de repente en una vibración y decir, chíngalo, era esto? No sé, estoy hablando estupideces, pero ¿hacia dónde va tu física? Michio Kaku, que es un el físico, canoso sí, oriental, ese maravilloso. Sí. Que lo explica el todo re fácil el güey. Así es. Bueno. Él es parte del creador de la teoría de cuerdas y de la teoría M de membranas. Él lo que nos dice, hasta ahorita con las teorías que tenemos, podemos regresar en el tiempo hasta una millonésima de segundo antes de la gran explosión. Antes, no después de... vamos regresando en el tiempo y ya cuando vamos a llegar a la gran explosión, una millonésima de segundo antes de que ya explote, ya no podemos explicar nada. Esta teoría de cuerdas, si se perfecciona en la manera en que están diciendo que va y de membrana, y un aparato que acaban de lanzar en Europa que se llama LISA, que es un interferómetro de láser que lo que va a medir es las ondas gravitacionales de ese origen, combinados posiblemente nos den una explicación de lo que ocurrió en la gran explosión y de lo que ocurrió antes de la gran explosión, de dónde surge, porque es muy fácil decir hay una gran explosión, pero ¿de qué? Sí, ¿de dónde? ¿Qué explotó? ¿Qué chocó? ¿Qué chocó? ¿Qué fue lo que se reventó, no? Bueno, nos permitiría explicar esto y las especulaciones son de que en realidad vivimos en un omniverso, en donde hay muchos universos, una infinidad, que son como burbujas y membranas que están ahí vibrando, y que al chocar una con la otra, ese choque genera una explosión, uno nuevo. Que tú no nos resuelve gran cosa en términos de origen, porque pero entonces, ayuda. ¿de dónde salieron las otras dos sí, claro. membranas, no? Y vuelves al que fue primero el huevo o la gallina, ya no acabaste. Exactamente, entonces, yo creo que hacia ahí es hacia donde vamos. Todo esto finalmente, independientemente de la parte media especulativa y todo eso, tiene repercusiones en nuestra vida diaria. Eso te iba a decir, ¿nos sirve de algo conocer? Sí, por ejemplo, la internet se escribió en el Gran Acelerador de Hadrones. Una serie de otros aplicaciones tecnológicas en nanotecnología, en inteligencia artificial, en medicina, han surgido de, como dijeran los gringos, byproducts
de teorías como esta, ¿no? Ándale, tú quieres desarrollar un aparato que perciba esto y chin, es aplicable para 200,000 cosas Así más. es, por ejemplo, la parte esta de mecánica cuántica se está aplicando ahora para el cómputo cuántico y para teorías de información y para teorías de economía, por ejemplo. Se descubre que entonces todo lo que tú ya modelaste para cosas muy complejas, resulta que tiene aplicaciones en la vida diaria. Entonces, sí, y aquí me preocupa, Sam, porque hay un lado político de la ciencia. Cuando tú frenas el desarrollo de la ciencia en un país, estás condenando su futuro. Porque uno podría pensar así que, bueno, ¿para qué sirvió mandar el hombre a la luna? Pues llegó, la pisó y tomaron fotos y se regresaron, pero no, eso generó tecnología de alimentos, de información, de cómputo, de una serie de cosas. Desatender la ciencia, carnal, en este país es una pendejada, lo voy a seguir diciendo todas las veces y no me cansaré. Y va a repercutir en muchas cosas, no se puede seguir siendo así, ni modo. Japón dedica aproximadamente el 10% de su Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. Por supuesto. Y todos los países desarrollados o que tienen recursos tecnológicos fuertes dedican una gran parte de su Porque hay un beneficio directo. Cuando lo dedicas a más de lo mismo, no hay progreso. No hay progreso, no hay. Así es. Entonces, Ay, creo que vamos a tener que echar otro programa porque mi cerebro ya corrió. Te voy a dejar de tarea porque yo creo que te voy a traer el otro martes. Ojalá puedas, nos organizamos. Me gustaría que aterrizáramos esto hacia las propuestas filosóficas motivadoras que usan los términos de la física cuántica real, que es esto el estudio, que se ha abusado, a convertirla en el poder del pensamiento humano, en eso, pero ¿dónde sí es aplicable? Porque ahí eso es una mentira, pues lo están aprovechando porque hay mucha charlatanería. Así es. Pero hay una parte donde sí puede funcionar, eso es. Y que además es más fascinante que la misma charlatanería. Es lo que platicábamos de la conducta de las partículas, como las partículas, por ejemplo, pero no me va a dar tiempo en Entonces, o por ejemplo, lo que es el concepto de medición cuántica que está relacionado con la conciencia. Eso, con la conciencia, y con ahí la percepción. Sí es ciencia de lo que estamos Exactamente, hablando. Eso es la que quiero que hablemos. ¿Te parece? Con todo Entonces, gusto, Sam. Ya te amarré para el martes que viene. Ya nos vamos a ir, ¿verdad, Chuyín? Tengo más gente aquí. Mira, tenemos aquí. A ver, Alberto Romero, saludos, abrazote. Beto, ¿cuándo vamos a animar eso? Es que mi sobrino está emocionado con eso. Dux y me encantaría porque él hace unas cosas maravillosas y el lenguaje moderno es va más visual. Exactamente. Pues por eso intenté el video, porque de repente nos es más fácil cuando menos empezar a graficar aquí que platicado. No, y déjame cuando te cuente ya de la internet que no tiene interfaz mecánica ni de computadora, en donde ya vamos a poder conectarnos directamente una telepatía, pero de internet. Sí. Imagínate a gran parte del planeta pensando al unísono. Puta. Es una cosa impresionante. Eso es real, eso sí es real. Eso quiero que hablemos el martes. Entonces, Gómez... una amiga muy querida, Salvia. No sabía que sabías tanto. Alex Parker dice, güey, está buenísimo, me encanta. Itzel, Alex Parker igual, Itzel, ellos traen plática entre ellos, casi se van a invitar. Alumnos, mira, bueno, pues Alex lo extraño tanto, que se lo lleven al SEM, no sé qué es eso, a Morelos. Morelos. Sí. A ver si le entendían, no, güey, de ahora. De los maestros. Soy Amishai, es mi padrino, Dani Gómez. Esa es mi ahijada, Amishai. Ya. Preciosa. Otro programa muy fácil de entender, gracias, Beto. Esa es mi prima. Yolanda Rojas, a mi tía deliciosa, preciosa. Los felicito y los quiero. Mediación cuántica y conciencia, sí, es lo que vamos a hablar. Así exacto, pero hasta dónde es verdad y dónde es pura pinche charlatanería y me reenoja. Venga, profe. Felicidades, tanta física me inspiró a estudiarla, de Derek y Gael. Además, a veces tengo problemas porque mis alumnos dicen que quieren ser físicos y los papás pegan de brincos. Se quieren volver locos. Porque es como cuando les dices que quieres ser pintor o que quieres ser jazzista o estilista. Y resulta ser que es la tercera profesión mejor pagada ahora en este momento por estadísticas de INEGI en México, los físicos. Pues sí, si encuentran dónde, ¿no? Ahí. Listo, hasta ahí acabamos con Derek Gael.
Chava Bravo, bueno, Dios dice, hasta sorprendido o algo así. Pero bueno, chicos, nos tenemos que despedir. Ha sido un placer verdadero. El martes que viene continuamos, entonces no se nos despeguen porque hay que cortar la transmisión en algún momento. Pero no lo voy a despedir porque vamos a venir con otra ropa el martes siguiente y vamos a seguir platicando. Prometo bañarme y cambiarme. Ya a mí luego se me olvida que traigo la misma pinche camisa, pero me vale madre. Es mi programa, se va a seguir llamando Radicales hasta donde yo entiendo. Si no me convierto en energía, seguiré siendo Samuel Torres. Dentro de una semana nos vemos por aquí y esto es Moda TV desde la ciudad de Puebla. ¡Chao!